aquella época teníamos un grupito en el cual estaba Michael Morales, Johnny Aponte y yo. Nos llamábamos espeleocampismo. Por ejemplo, para ir a la cueva del Arco, por ahí hay varias cuevas, pero en un solo día no te da para visitarlas. Tú tienes que quedarte. Y después que haya agua en un sitio, pues yo me gustaba acampar. Y hicimos varios viajes por ahí. Documentamos muchas cuevas y se los informamos a algunas de ellas. Se añadieron al inventario de la cueva hecho por la Sociedad Espeleológica y Recursos Naturales. La espeleología se ve mucho como deporte. Yo sé que en el pasado se hablaba mucho de cueviar y voy a cueviar. Pues eso es espeleología deportiva. Ese concepto, pues tenemos que... Las cuevas hay que documentarlas para que la gente las proteja, pues tú tienes que investigar un poquito. No se requiere que sea uno científico, nosotros somos de distintas profesiones. Yo me acuerdo, pues yo iba al frente en ese cruce, pero entonces esperé a los compañeros que en lo que llegaban de Ángeles, que fueron llegando poco a poco. La primera en cruzar ahí fueron Genara y Aixa. Fueron las mujeres boricuas, las primeras boricuas en cruzar. Saludos a todas las personas que nos sintonizan. Les damos la bienvenida a Guácara, el podcast de la comunidad espeleológica puertorriqueña. En este episodio conversaremos con Héctor Hernández, un incansable espeleólogo y acampador utuadeño que por más de 5 décadas ha explorado el Carso norteño de Puerto Rico. La incesante búsqueda y el vínculo de Héctor con las comunidades inmersas en el Carso han permitido abrir camino a investigaciones científicas que han potenciado la protección del material arqueológico en las cuevas. Su trayecto se destaca por la integración del lugareño, los grupos arqueológicos, los acampadores, las espeleólogas y los espeleólogos a la exploración del Carso puertorriqueño. También conversamos con Héctor del repertorio de cuevas y los trabajos realizados en las primeras exploraciones, que en ocasiones han quedado suplantadas anónimamente por la ausencia de publicidad de esos logros. La pasión de nuestro invitado por las cavernas lo lleva a empujar los límites en la emblemática conexión de la cueva Ángeles a la cueva del Humo, para de esa manera quedar rendido ante la memoria espeleológica puertorriqueña. Entre sus mayores logros como entusiasta de la naturaleza y la conciencia ambiental fue conocer a su esposa, la economista y geógrafa María Elena Rivera. Dialogando desde el Parque Histórico de la Cueva María de la Cruz en el municipio de Loíza, te invitamos a que acompañes a Héctor Hernández en su recorrido, quien nos asegura aún conocer pasillos y galerías inexplorados en las cavernas del archipiélago puertorriqueño. Héctor, muchas gracias por dedicarnos este ratito para conversar con la comunidad espeleológica puertorriqueña. ¿Cómo tú llegas al caving? ¿Cómo te acercas al tema de las cuevas? Pues fíjate, los muchachos me invitaban a explorar y para ese entonces pues uno buscaba un flashlight pequeñito y se exploraba con hacho, una botella, de pequeña, le echaba querosén y un papel y ahí tenía tremenda linterna, claro, y el flashlight por si acaso. Y así exploré varias cuevas. Entonces, prácticamente esos fueron los inicios. Exploré como 5 o 6 cuevas para ese tiempo. Me gustaban las caminatas por el monte. Yo una vez escuché del barrio Ángeles una gente que había ido al radiotelescopio. Y para mí eso fue el diantre, ir al radiotelescopio a pie. Pues yo organizé un viaje, eran de 4 personas, con 2 amigos míos, 3 y yo 4. Esa caminata pues fue bien curiosa porque a mitad de camino 2 de los muchachos regresaron y seguí por ahí. Eso fue como para los 63, 64. Para ese tiempo había vereda y preguntando llegamos al radiotelescopio, un amigo mío y yo, de los 4. Entonces no hicimos más que llegar y llegaron unos policías y nos sacaron de ahí, que no se podía estar allí. Es la misma ruta que se usa para ir por la entrada principal, que tú vas a casa de Don Nito. Cuando los policías nos sacaron, nos llevaron a la entrada principal del radiotelescopio. Entonces seguimos a pie y seguimos a pie con tan buena suerte que encontramos una gente del barrio Ángeles que estaban cortando caña. Nos montamos
en un camión y regresamos al barrio. Mi mamá no sabía, ni mi papá de mí, llegamos como al oscurecer. Cuando comienzan las exploraciones de Río Camuy, yo una vez fui y bajé había una gente explorando por ahí, se comentaba que estaban los O'Kearney o los americanos explorando. Entonces llegué a Empalme y bajé, encontré unos muchachos ahí de conocidos y bajé. Y nos metimos hasta donde pudimos con un flashlight, arriba. Entonces llega una cascada, hasta ahí llegamos. Esa fue la primera vez que exploré ese sistema. Pero yo decía, caramba, en Puerto Rico debe de haber algún grupo que explora, ¿verdad? De forma organizada. Eventualmente, pues escuché de la Sociedad Espeleológica. Claro. Y Héctor, esto que me estás comentando ya tiene que ver cuando entras directamente a CEPRI y me hablaste en el inicio de esas cuevas que explorabas cuando joven, me imagino, con los muchachos y con los muchachos del barrio. ¿Recuerdas cuál fue la primera? Sí, esa cueva, la primera fue la cueva de Mundo. Bueno, Mundo González era el propietario de los terrenos. Entonces, esa cueva está en la base del monte El Semí, de ahí de Ángeles. Pero, pues, era una cueva de algunos, yo diría 100 metros, como 100 metros de profundidad. Y tenía mucho vandalismo, los muchachos iban allí a explorar. En la escuela superior me acuerdo también que fuimos por la ruta de Don Elí, más arriba, doblando a la izquierda se llega al camino de las piedras. Y ahí había una cueva que tenía agua. Yo invité 2 estudiantes y entramos. La cueva es grande, con murciélagos y muchos guabá. Y yo estaba asustado, le tenía un poco de miedo, pero después lo fui perdiendo. Y esas cuevas, Héctor, estas que me están narrando están ahí en las inmediaciones entre Ángeles, Caguana, sí, por esa zona. Héctor, ¿cuáles son los temas que más te interesan de la espeleología? Me gusta la arqueología porque cuando yo era joven se inauguró el Centro Ceremonial Indígena ahí en Caguana, entonces yo lo visitaba mucho, hice contactos por ahí con Ovidio Dávila. Entonces, después que yo ingresé a CEPRI, pues me enteré de un grupo que hacía arqueología en Caguana, barrio Caguana y Ángeles. Entonces, pues ese trabajo de arqueología es más minucioso y más investigativo. Yo, de hecho, colaboré con ellos pues, en persona. Era la Sociedad Arqueológica Bairex. Entonces lo asesoraba el arqueólogo Ovidio Dávila para ese entonces. Ellos han explorado el barrio Ángeles y Caguana, conocen mucho. Y siempre conversaba con ellos. También me gustó la ciencia, la ecología. Después eventualmente pues trabajé con Juan Carvajal en un proyecto que él tenía de las cuevas de Agua Buena. Fuimos allá a tomar muestras. De ese proyecto, Héctor, me parece que hay un escrito del tema de Aguas Buenas. Y Héctor, en tu caso, ¿sientes que en los años que participaste en la espeleología lograste hacer un vínculo entre la espeleología y la arqueología? Sí, por lo menos, pues yo siempre me gustó la arqueología, entonces siempre sé de muchas cuevas que tienen petroglifos y pictografías. Incluso yo sé de varias cuevas y nunca se lo he dicho a nadie, pues yo soy en eso bien conservador. Ahora mismo tú no puedes divulgar nada y menos por Facebook, que se entera la isla completa. Lo que yo supe, pues se lo dije siempre a los arqueólogos. Ese fue el caso de la cueva Catedral. Yo estaba por allá por el barrio Vallaney, viendo unos petroglifos con unas amistades. Y un señor me dijo, mira, yo sé de una cueva. Y parece que estaba buscando como unos chavitos. Y pues, llévame a ver la cueva esa que tiene una figura. Y le di 5 pesos, me acuerdo como ahora. Y me llevó a la cueva, lo que es hoy la cueva Catedral. Entonces yo me asomé así, vi las pinturas, wow, y me quedé callado y me fui. Entonces eventualmente fui con un par de personas de CEPRI, pero le dije que había que llevar un arqueólogo ahí. Y ellos llevaron a Ovidio Dávila. Y ahí se descubrió la importancia arqueológica de esa cueva, que se hizo pública. Yo aparezco como que la descubrí, bueno, que la informé más bien. Me invitaron a rapelear. Me llegó una invitación a casa en persona para que yo asistiera, pero estaba el papá de Ricky, era el gobernador, y desistí, no fui. Luego de que Ovidio Dávila pues visitara la cueva, se hizo una tesis de maestría de una compañera que fue presidenta de ADAPRI, que la tesis está
en el Centro de Estudios Avanzados. Y es un mamotreto así de grande, pero el estudio más completo que se ha hecho de esa cueva. De esa cueva. Eran cuevas que estaban ahí casi Sí, a la sí, mano, sí, ¿no? sí. Y menos mal que, bueno, no ha sido vandalizada como otras. Pero yo me puse en contacto también con un grupo que había en Ángeles y Caguana, aficionados a la arqueología. Entonces ellos me llevaron por ahí, por el área de Caguana, Santa Rosa, Pastales. Los acompañé a ellos. Hay mucho material por ahí que estudiar. Héctor, en el caso, me estás hablando que una persona te invitó o te dijo, mira, yo conozco una cueva que tiene unos dibujos de indios. Te quería preguntar, ¿cuál tú crees que es la relevancia del campesino y de las comunidades para nosotros, las personas que a veces no pertenecemos necesariamente al sitio, pero son ellos los que nos dicen y nos ubican? ¿Cuán importantes son esas personas para la espeleología y para los trabajos que se hacen en las cuevas? El campesino, pues hay que tratarlo con mucho respeto y uno se gana la confianza, entonces ellos te van diciendo o divulgando. Tiene que ser un trabajo con mucho cuidado y mucho tacto y hay que ser prudente en lo que uno ve. Don Felipe no hace mucho le dijo a Carmelo que, mira, por ahí se llega a Cueva Corozo. Yo sé que Carmelo pues también estuvo a explorar esa área. Pero un ejemplo, pues esa cueva la descubrimos nosotros también y le pusimos el nombre Corozo porque había una palma de Corozo en la entrada. Luego pues tumbaron la palma para darle claridad, un jíbaro de ahí de la comunidad para darle vista a la cueva, oye. Esto es otra anécdota. La última vez que volví fue que Ramón Carraquillo me buscaron a mí para que yo lo llevara a la cueva Corozo. Ellos habían encontrado esa cueva, pero decían que, Ramón me decía que esa no era. Y pues, vamos para allá. Y yo lo llevé y esta misma es. Pero es que no, es que esta no es que la formación de la entrada. Y yo, pues vamos a entrar. Y lo llevé y entramos un poquitito ese día. Me dijo, oye, ¿verdad? Ese día visitamos también la cueva, antes se conocía Cueva Dugón como Sumidero Las Losas, porque el sector de ese barrio por ahí decían Las Losas, que sacaban abono. De hecho en aquel tiempo había una cadena para sujetarse. Y sacaban abono, lo vendían a 50 centavos el saco. Pero don Felipe siempre ha sido bien gentil con las personas que van por ahí. Pero eso es otro tema de los nombres en la cueva, porque la gente pues tiene que investigar primero con los campesinos el nombre verdadero. No es el primero que se te ocurra a ti. Yo en eso, por ejemplo, yo solamente he visitado Cueva Sorbeta una sola vez con CEPRI. Jamás he llevado a nadie ahí, porque si vamos a tratar de proteger esa cueva es no llevando a nadie ni divulgándolo. Hay montones de cuevas para visitar. Claro. Y Héctor, ¿quién fue una persona que te inspirara a la espeleología? Yo siempre me gustaba, o sea, tomaba la iniciativa de explorar por mi cuenta. Me acuerdo de un caso de una cueva que me mencionó un señor de allá de Caguana. La cueva está ubicada cerca de Cueva del Arco. Entonces él me dijo, mira, yo sé de una cueva que si tú te metes por ahí llega al radiotelescopio. Imagínate. Entonces ahí organicé yo un viaje con 3 voluntarios que conseguí. Y fuimos, bueno, súper equipados. Pero la cueva era como de 200 metros más o menos. Pero no llegaba a ningún radiotelescopio. Pero tenía una población grande de murciélagos. Y después se lo mencioné a varias personas que fueron por ahí a estudiarlo. Pero me tomé la iniciativa con otra gente. O sea, al igual que como me gusta también acampar, pues yo formaba mi propio grupo. ¿Cómo fue esa experiencia de ya participar en el caving, pero de manera organizada? Sí. Bueno, yo estaba estudiando en la universidad en Arecibo, pero me intrigaba el explorar cuevas hasta que salieron varios artículos sobre las cuevas de un grupo que estaba bien organizado en San Juan. Entonces hice contactos con un señor de Arecibo, Felipe Vasco. Me dijo, mira, los muchachos están explorando allá en el Parque de las Cavernas. Y los contacté. Entonces, llegué al sitio. Ellos estaban explorando allá en Palme. Estaba Arturo. Arturo había organizado unos estudios.
Entonces, pues, cuando salieron ellos llenos de fango, yo de diantre, esto me gustó cuando los vi llenos de fango, especialmente a Michael Morales. Michael Morales estaba cubierto de fango de arriba abajo con una soga, que era más grande que él. Y yo de caramba, esto es lo que me gusta a mí. Eso fue en 1977. Entonces, pues, ahí empecé a ir con ellos. La primera exploración que yo hice fue con ellos, fue en Cueva del Abono, allá en Camuy, barrio Quebrada por ahí. Entonces yo había comprado una linterna con una batería así de grande. Chachi, no hice más que llegar a la entrada y se fundió. Eso sí dañó. Ahí Lucy Beben en paz descanse me prestó un flashlight y yo tenía un chiquitito y entré con ellos a explorar. Y poquito a poco pues fui explorando y me convertí en un militante ahí. Ahí estaba, pues, en 1980, 81, conocí, pues, ya había conocido a Norman Bebe, que Norman, pues, siempre nos hablaba de agua buena, de humo, estaba de moda, pues, los gringos que venían a Puerto Rico a explorar. Pero la exploración grande pues, en la que participé fue la conexión Humo Ángeles, que ellos hablaban de cómo era eso, y yo nunca había ido ahí ni a Humo. Estaban los viejos de CEPRI, la vieja guardia. Entonces me dijeron, mira, si uno llega ahí, me imagino que hay una caída y qué sé qué. Bueno, hablaban de hacer la conexión. De hecho, hubo un escrito de unos norteamericanos. Entonces, bueno, yo no puedo, yo tengo que ir a ver el sitio primero para ver qué es lo que hay. Me acuerdo que fuimos con CEPRI, Aixa iba conmigo y llegamos a estudiar la posibilidad de hacer la conexión, la cual se hizo luego. Esa fue una de las exploraciones más grandes y más importantes para mí. Y Héctor, en el caso, me estás hablando precisamente del cruce entre la Cueva del Ángeles y la Cueva Humo, que Aixa, pues sé que Aixa era una de las personas que estaba dirigiendo el proyecto y le tomó un poco de tiempo y esfuerzo, pues, aunar grupos, personas para hacerlo. Ella nos manifestó que en efecto, pues, tú habías sido una persona instrumental en el proceso de cruce por tus destrezas de escalar y de llegar. Y me estás hablando, pues, que tú querías ver el sitio para saber cuán complejo y cuán difícil era. ¿Qué materiales o documentos utilizaron para irle dando forma? Sé que estaba... ahí estaba Emily Davis, que había venido en un viaje previo con Ed Sauloki, que fueron los que hicieron la conexión. O sea, que ellos hicieron una conexión visual de la cueva. Yo no le llegué nunca a conocer, pero Aixa sí. Aixa conversó mucho con ellos. ¿Y qué materiales usaron, si algo, de lo que ellos hicieron para decir, mira, yo creo que nosotros lo podemos hacer? O sea, a pesar de que ellos no lograron entrar y salir de una cueva a la otra, pero... Bueno, esa planificación estuvo, ¿verdad? Como se planeó por varios meses. Aixa siempre lo mencionaba y en las reuniones se hablaba mucho de eso. En el caso, Héctor, ¿recuerdas los viajes previos al cruce? ¿Cómo fue esa experiencia de ir armando el viaje? Nosotros fuimos por Ángeles, siempre me acuerdo de Aixa y Michael Morales, que fuimos grupo. Llegamos hasta el último sitio, es un charco grande que hay ahí. Entonces Aixa me dijo, mira, aquí vinieron los norteamericanos y no pudieron escalar una montaña de fango. Y bueno, yo tengo que, como te digo, yo llego allí y te diré qué es lo que hay. Y llegué, yo tenía una bota con mucha tracción y la escalé. Escalé y subí una chimenea ahí de 10 pies y llegué hasta un balcón. Entonces de ahí pues ya teníamos algo gano. Ahí fue que se había puesto por ahí un cool light anteriormente, que los norteamericanos y los ingleses trataron de hacer la conexión. Ellos llegaron hasta ahí. Entonces en otra ocasión pues fuimos por Humo y llegamos a los pits. Se había hablado incluso de tirar un garfio con una soga para sujetarse, que sí, cruzar. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver el sitio. Y llegué y volteé el primer pit. Sencillamente me sujeté bien, sin mirar hacia abajo y crucé. Se me hizo calladito. Llegué al balcón. Entonces después se determinó, amarré una soga que me dieron. Y ya teníamos algo gano ahí, ¿verdad? La soga, entonces se cruzaba ¿Como una tirolesa? Exacto, sí. Esos dos viajes fueron cruciales ahí, sí. Y esos viajes, Héctor, fueron viajes
antes del día del cruce, o sea, fueron semanas antes para poderlo hacer. Ahí teníamos ya todo bien planificado. Y Héctor, ¿cuánto tú recuerdas que te tomó la travesía? Y si puedes repasar un poco desde cómo fue esa mañana. Bueno, fíjate, nosotros debimos de habernos acostado temprano y da la casualidad que a mí cogí para el barrio Ángeles para una feria de artesanía con Quique. De regreso encontramos una guagua con unos jóvenes de aquí de Loíza a las 11 de la noche. Para aquel tiempo no había celular. De ahí fuimos al área a buscar ayuda y nos acostamos. Bueno, llegamos al campamento ahí en Bayaney a las 1:30 de la cansado ya. Yo creo que era un poco más tarde. No dormimos. Cuando yo salí yo iba, ¿verdad? Despierto, pero yo me acuerdo de que cuando yo salí de la conexión, que me dijeron, vete al frente, vete ya para la carretera. Yo me tiré en un pedregal ahí y me quedé dormido. Pero, muchacho, estaba cansado. Cuando desperté tenía hipotermia, el frío más una cosa que una temblequera horrible. Dejé hasta la mochila. La mochila la fui a buscar 2 días después. Le di un dinerito a unos muchachos de ahí que vivían allí y me la buscaron con el papá. Estaba en la entrada de la cueva. ¿Y de cuántas horas, Héctor, estamos hablando? Porque por lo que me estás comentando, o sea, es la noche antes, probablemente ustedes acampan cerca o se quedan cerca de la zona. Sí, estaba cerca, de casa de Edna. ¿Y cuánto tiempo tomó, digamos, desde esa noche antes hasta el momento en que terminaron? Que dicen, pues mira, logramos el cruce y estamos todos bien y ya estamos todos fuera. Bueno, nosotros entramos a las 7 de la mañana y se habían hecho unas predicciones de cuánto uno puede estar allá y salir. Se hablaba de las 12 de la noche. Bueno, pero en verdad salimos a las 1:30 de la madrugada. O sea, que estuvieron casi 20, sí, 17, 18 horas. Sí, en aquel tiempo las exploraciones eran así bien tipo militar. Con Arturo era tipo militar, las exploraciones se planificaba a tal hora, usted va a estar aquí, cuando salga, pues esta persona va a estar pendiente. Sí, yo me acuerdo, pues yo iba al frente en ese cruce, pero entonces esperé a los compañeros que en lo que llegaban de Ángeles, que fueron llegando poco a poco. La primera en cruzar ahí fueron Genara y Aixa. Fueron las mujeres boricuas, las primeras boricuas en cruzar a hacer la conexión física. Entonces después fueron llegando poco a poco. Los que cruzaron. En el caso, Héctor, si tú fueras a poner lo complejo de esas técnicas verticales, pensando en cualquier otra cosa vertical que hayas hecho antes, o pongamos después, ¿qué grado de dificultad tú le calificarías a esa sección, digamos, de los pits de la conexión? Bueno, fíjate, sería en un grado de 1 al 10, yo pondría como un 8 de dificultad. Hay que tener mucho cuidado ahí con el balón. De hecho, en la exploración de humo, cuando el grupo que iba a esperarnos a nosotros, pues un compañero, José Acevedo, resbaló y se lesionó el hombro entrando a la cueva de humo. Cuando hicimos la conexión, el otro compañero, Manuel, se me olvida ahora el apellido, Manuel se dio también iba con un hombro dislocado. O sea que hay que tener mucho cuidado. Ahí después que en la espera, en la montaña de guano que hay allá en Humo al final, pues cuando cruzó a Ixa y Genara especialmente cogió unas llagas aquí en las piernas. En la piel. Sí, por los guanos, que había muchos gusanos. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. El piso es bien resbaloso ahí. Y Héctor, sé que me has dicho, mira, yo voy a participar de la experiencia, pero a pesar de esto, pues yo no necesariamente había explorado mucho las dos cuevas por separado, sino fue, mira, yo soy parte del equipo que va a cruzar y, o sea, quiero verlo. Pero ya una vez tú lo has visto y que tú decías, mira, llegó el día del cruce, ¿tú creías que se lograba la conexión? ¿Cuál era tu sensación, digamos, el día antes o esos días antes de la exploración? Como te digo, yo no había ido ni a Humo fui en el primer viaje de exploración, entonces así fui con Ángeles, solo viaje. Y pues cuando yo iba por ahí escalando, siempre pensaba pues que tener mucho cuidado y siempre iba positivo. Pensaba que se podía hacer. Llevaba con picaera, agua y bien positivo, sí, se podía hacer. Y tengo entendido que había un grupo de apoyo. Sí, o sea, que había un grupo que era sí. ¿Cuán importante fue la aportación de ellos para que ustedes pudieran hacer esa conexión? Ese grupo de apoyo fue crucial porque ellos habían estado ahí esperándonos y nos dieron
Cuando íbamos subiendo, yo me acuerdo que ya había contacto, había un grupo que estaba, creo que Jamón Carrasquillo, Norman Bebe, que habían cruzado al otro lado, entonces nosotros hablábamos con ellos. Mira, vamos de camino, pero estamos esperando el resto del grupo que van subiendo porque, ¿verdad? Algunos pues tenían cierta dificultad porque era salir del agua mojado, trepar por el área fangosa. Después había una chimenea así como de 10 pies, vertical completa. Después llegaba al balcón, entonces había que subir por la escalera. Bueno, coge tiempo. Y a 40 años, porque este año se cumplen 40 años de que ustedes hicieron eso. ¿Qué te puede llegar en 40 años este año? Que ese año te casaste, ese año hiciste una conexión. O sea, ¿qué experiencias te llegan de inmediato si tú tuvieras que recordar algo de ese año con esa gran aventura Bueno, que si hicieron? volviera a ser joven, volvería a hacer lo mismo. Acampar y explorar. Y en el caso de Héctor, para ti, ¿cuán importante es el tema de documentar y de los mapas de cuevas? ¿Cómo tú crees que ayuda o cuál es esa aportación que se deja? Yo te digo, me refiero a Norman Bebe, que exploró mucho por allá, Agua Buena, y él dijo que nunca se escribió nada. Y eso se queda, a menos que tú entrevistas a la persona. Pero si tú documentas algo, por más sencillo que sea, pues mira, ahí hay evidencia. Pues yo me acuerdo que los gringos venían acá, exploraban Camuy y enseguida lo documentaban, un escrito. Si después eventualmente se publicaba en una revista, pues ya eso ya es otro asunto. Pero yo de esos artículos, Norman Bebe me facilitó algunos. Entonces, fíjate el caso de Carmelo. Carmelo va a Caguana y siempre escribe una página ¿verdad? Como un resumen. Sí, un del resumen. día. Pues mira, la única persona que ha escrito de las cuevas en ese sector ahí en Pastales, Cayuco, ha sido él. En estos días, pues yo me acuerdo de Sumidero Las Losas. Hubo un lapso de tiempo ahí que los primeros en ir a ese sistema fuimos con CEPRI. Entonces bajamos por un árbol de cupey, sujetándonos de las raíces. Fue un viaje oficial de CEPRI. Y se descubrió pues la gran cantidad de murciélagos que tiene este Sumidero Las Losas, como le llamaban las personas del campo. Pero es importante la documentación, leer cómo se llamaba esta cueva. Los vecinos le decían, tiene ese nombre. Así fue también la cueva Corozo. Se le puso ese nombre porque había unas palmas de corozo en la entrada. Pues luego pasó lo mismo, le pusieron cueva larga, como que no dice nada, cueva corta o larga. Esa es la importancia de buscar, ¿verdad? Buscar los nombres y leer, investigar antes. Investigarlo. Sé, Héctor, que tan reciente como en los meses pasados han habido grupos de personas ahora aquí a finales del año 2020 y principios del 2021 que han estado en esa zona y incluyo que has estado limpiando esas veredas nuevamente y retomando esto. Hicimos 2 viajes para encontrar Cueva Dugón, llegar a la Cueva Dugón con Jonsi. Jonsi fue con nosotros en el primer viaje. En el tercer viaje no pude ir y entonces ahí ellos la encontraron. Pero estuvimos macheteando un gran trecho a machete y no fue fácil. Claro. Héctor, te quería preguntar, por lo que me estás hablando, llevas más de 45 años activo en la espeleología. ¿Quién o quiénes fueron tus mejores compañeros de exploración? En aquella época teníamos un grupito en el cual estaba Michael Morales, Johnny Aponte y yo. También participamos yo creo que del primer viaje que hicimos a Corozo, ahí fue Tito, que murió luego en el manantial de agua fría. Tito y Ángel es abogado que murió también. Hicimos hacíamos viajes así nos llamábamos espeleocampismo. Por ejemplo, para ir a la cueva del Arco, por ahí hay varias cuevas, pero en un solo día no te da para visitarlas. Tú tienes que quedarte. Y después que haya agua en un sitio, pues me gustaba acampar. Y hicimos varios viajes por ahí. ¿Y ese grupo era parte de tu peña, Héctor, donde seguías Éramos compartiendo 4 o 5, con ellos? sí, ¿Acampaban? sí, documentamos muchas cuevas, se los informamos a algunas de ellas se añadieron al inventario de la cueva hecho por la Sociedad Espeleológica y Recursos Naturales. Hablando de Tito Vázquez, nosotros habíamos ido un grupito, Johnny Aponte, ese día estaba Carlos Flores con nosotros, y habíamos llegado a la cueva Juan Nieves. Yo no sé si alguien había ido antes, eso fue un 4 de julio de 1983. Entonces llegamos
una entrada que nos decían que había algo vertical ahí. Y nos asomamos así y se oía el estruendo de un río. Yo dije, concho, para bajar allá eso hay que planificar ese viaje con calma. Y habíamos hablado yo con Tito. Y Tito iba a ser la primera persona en bajar por ahí. Porque era especialista, bajaba sin miedo. Entonces pues se planificó como para el 25 de julio de ese mismo año y estando nosotros acampando por allá en la escuelita de Santa Rosa, cuando salimos, el grupo de buceo había planificado ir al manantial de agua fría y ahí Tito murió. Yo me acuerdo que leímos el periódico allá en casa de mi mamá. Dijeron, Tito, fallece un espeleólogo. Son cosas que están ahí, Héctor. Eso siempre está ahí. Héctor, te quería preguntar que a través de todos estos años, sé que me has dicho en varias ocasiones que eres una persona conservacionista y que una manera de conservar las cuevas pues es no divulgarlas y conservar esa información, llevarla a los sitios pertinentes. Pero ¿tienes alguna cueva o algún pasillo de cueva que tú digas, mira, esto yo no se lo he dicho a nadie? Bueno, yo sé de alguna, por ejemplo, una cueva allá en Quebrada, que hicimos un mapa de la cueva, pero hay unos pasillos ahí que no sé si se han explorado. Pues fíjate, yo hablé con algunos compañeros cuando nosotros fuimos los primeros allá que fuimos con CEPRE a explorar Corozo. Nos llevaron unos muchachos del campo. Entonces ellos comenzaron a caminar hacia el oeste en dirección a Blue Hole. Pues nosotros los seguimos. Y llegó un momento pues que estábamos ya, dije, bueno, yo digo, si seguimos para allá vamos a llegar a Río Camón, vamos a virar. Bueno, en ese tramo, por ahí descubrimos 2 cuevas y jamás la hemos vuelto, por lo menos yo no he vuelto para allá. Hay una cueva grande como la entrada así de esta de María la Cruz y otra que uno miraba hacia abajo y era como con caída vertical. Tenemos que hacer un viaje para esa área. Por ahí hay muchas cuevas que están inexploradas, pienso yo. Héctor, con tanto tiempo de trayectoria y todavía activo, si tú hicieras un ejercicio mental, ¿qué cosa tú dirías, mira, esto yo no lo volvería a hacer, esto yo lo haría diferente? En la cueva uno no puede experimentar, uno tiene que ir seguro, con equipo. Mira, hay situaciones, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo también cuando nosotros fuimos después de Cruce Humo Ángeles, se trató también de hacer la conexión de Ángeles al Salón de las Doncellas Blancas. Entonces yo participé, me acuerdo, con un grupo de CEPRI y escalé una pared y llegué al borde arriba, donde pude haber saltado y adelantar la exploración. Pero ¿qué pasa? Que abajo eran como 60 pies o 70. Y de un resbalón aquí es mortal. Para sacarme nada más muerto, pues te sacas muerto. Entonces ahí regresé. Después eventualmente fue Rosano Boscarino, joven, soltero, brincó. Y entonces llegó al otro lado y no sé si después regresó, bueno, si bajó o regresó por ahí, pero eventualmente con él hicimos la conexión. ¿Qué proyecto de espeleología estás trabajando o te gustaría trabajar? Bueno, mira, ahora mismo yo hablé con Carmelo, yo quiero volver a Dugón. Pues no llegué en el tercer viaje que se dio, pues ellos llevaron a los del programa de murciélago, pero no he ido para allá. Quiero volver en estos días aparte de eso, pues hay que ir preparando bibliografía también. Hay muchos documentos, recoger todos esos escritos que se han hecho. Por ejemplo, los boletines de CENI. CENI publicó mucho, están en la UPI de Arecibo. El boletín Guay Noticiero. Ahí hay mucha historia. Hay que, pues, indizarlo y escribir sobre los temas. No sé quién está trabajando con eso. Lo que ha hecho Carmelo, por ejemplo, de publicar cada exploración, eso es importante. Hay que recoger eso y tenerlo en un documento. Colaboro con FIEC desde hace un tiempo.
Los acompaño. Si no entro a explorar, por ejemplo, no tengo equipo, pero ahora mismo yo no tengo equipo de vertical, pues los acompaño a ellos y a las exploraciones, pero no estoy explorando, como te digo, heavy. Y Héctor, ¿qué le recomendarías a las personas jóvenes que están entrando en la espeleología? ¿Qué consejo le dirías después de tener 45 años o más explorando los montes? Bueno, mira, la espeleología se ve mucho como deporte. Que documenten las cuevas y se hagan más estudios. Yo sé que en el pasado se hablaba mucho de cueviar, y voy a cueviar, pues eso es espeleología deportiva. Ese concepto, pues las cuevas hay que documentarlas para que la gente las proteja, pues tú tienes que investigar un poquito. No se requiere que sea uno científico, nosotros somos de distintas profesiones, pero documentar la fauna, la flora. Y a veces los espeleólogos apoyar a los científicos a llegar a los sitios, la seguridad. Exacto, ahora mismo vertical. El programa de voluntarios con el programa de murciélago, pues es muy bueno. Estamos colaborando con ellos. Ese programa es muy bueno y con Geniel también se han tenido unas conversaciones. Héctor, te agradecemos tu tiempo y te agradecemos tu esfuerzo y el proyecto de Guácara, el podcast, por el medio que estamos conversando hoy, tiene ese propósito también, que es contar la espeleología por nuestras propias voces. Y nosotros queremos contar y hablar de lo que hemos hecho, y para eso te agradecemos tu tiempo y te agradecemos todas estas anécdotas que nos has contado y este repaso por tus años en la espeleología, y valoramos tu aportación. Así que para nosotros es un gran orgullo que nos hayas dicho que sí y contar con tu amistad además. Así que te lo agradecemos mucho. Le agradezco a ustedes. Mira, le agradezco también a María Elena, mi esposa, que está ahí, que pues siempre estuvo conmigo y me apoyó. Claro que sí. Muchas gracias, Héctor. Muy amable y muchas gracias nuevamente. La música del podcast es de Rafael Augusto. Para que conozcan más sobre su producción Albor y sus nuevos proyectos, pueden seguirlo en Instagram como rafael.augustopr. Síganos en Instagram, donde nos encuentran bajo Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, donde compartiremos adelantos de los episodios y estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Los episodios son un recorrido por la memoria histórica y las experiencias espeleológicas de nuestros invitados. Tus comentarios y reacciones son bienvenidos a través de nuestras redes sociales, donde continuaremos dialogando y adentrándonos en la memoria viva de la espeleología puertorriqueña. Productores ejecutivos Tamara González Durán y Manuel Guivas para la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña.